Buenas tardes. Buenas tardes, Tarde, ingeniero. buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bien, vamos a ver si aprovechamos lo más que podamos esta hora de clase. Solo quería mencionar algo que yo ahora ya subí, bueno, subí las notas, salvo un par de alumnos que no le puse nota porque no tenían los documentos ni las respuestas, pero me las habían mandado por correo, entonces tengo que revisar en la noche. Pero sí, hay una respuesta que sí hubo bastante confusión, que es sobre el último ejercicio, que es el NPCH requerida de esta bomba. Y hubo alguna confusión y es por la escala en la que está el NPCH requerido. Aquí yo ya tengo marcado el punto de intersección de la operación de la bomba y saqué la intersección de lo que es el NPCH. Vemos que queda un poquito arriba de la primer línea. Pues una de las confusiones fue que muchos tomaron de que cada línea representa 10 pies, pero no representa 10 pies, porque si lo hacemos de esa forma, la escala me suma 50 pies, pero si vemos la escala solo llega a 40. Por lo tanto, cada línea lo que representa son 8 pies. Entonces, si vemos que está un poco más arriba, aproximadamente esta NPCH sería aproximadamente de 9 pies. Pero hubo una confusión donde se tomó esa línea como que si fuese 10 y se le sumó un poco más, algunos le pusieron 2, algunos le pusieron 13, pero ahí pues es por la interpretación, fue la interpretación del gráfico que llega hasta 40, no hasta 50. Entonces, a eso se debe que algunos NPCH estén incorrectos. Bien, eso es solamente lo que quería mostrar sobre lo que fue el examen. Vamos a tratar de terminar el temario de compresores y tal vez en los últimos 20 minutos nos queda tiempo de empezar a ver lo que es el software. Eh, ya hemos hablado bastante, estuvimos hablando bastante sobre cuartos de compresores, hablando del compresor, los secadores y el filtrado. Pues ahora vamos a ver un poco más lo que es ya la red de distribución o de una red neumática, que clasificamos o lo tengo dividido, que una red neumática puede estar formado por 4 elementos. El primero, vamos a cambiar el modo de la vista. El primero es el cuarto de compresores, del cual ya hemos estado hablando bastante, donde está la parte donde se genera el aire comprimido. Está la parte de las demandas o requerimientos, también lo hemos hablado, que es hacia dónde voy a suministrar ese aire comprimido, que serían los puntos finales, que pueden ser puntos de limpieza, máquinas de herramientas, máquinas industriales, válvulas, válvulas neumáticas. Luego tenemos la red de distribución, que es toda aquella tubería para poder llegar desde los compresores hasta los puntos de demanda. Toda esa va a ser la red de distribución. Y hay un control de condensado que eso no, pues no lo vamos a poder ver, pero es para
eliminar ese condensado que se puede formar aún después durante el recorrido del aire comprimido a través de las tuberías. Entonces, ese tema sí no lo vamos a lograr ver, pero se realiza mediante trampas de drenaje de condensado, que es más que un arreglo de tuberías para atrapar el condensado y que el aire continúe derecho. Entonces, tenemos estos 4 elementos que hemos estado hablando, quizás hemos hablado más de los primeros 2. Y como resumen, pues lo que ya hemos estado hablando, el cuarto compresor es donde se genera el aire comprimido, se eleva la presión, se reduce su volumen, se elimina la humedad. Algunos requerimientos que debemos tomar en cuenta cuando estemos trabajando en cuartos de compresores es que hay que tener algunos criterios para que los equipos trabajen bien. Uno de ellos tiene que ver sobre los espacios. Espacio de mantenimiento y fácil acceso. Cuando trabajemos cuando nosotros trabajemos en aire comprimido y nos toque diseñar un cuarto mecánico, siempre pensemos en que el tamaño de la huella del equipo no es todo el espacio. Cuando se hace mantenimiento, uno tiene que tener libertad de poder caminar alrededor de la máquina, poder desarmarla, poder abrir con puertas. Entonces hay que tomar en cuenta los espacios de mantenimiento. Fácil acceso, si en un futuro, después de que un compresor ya cumplió su vida útil, pues que el desmontaje hay acceso para una grúa, un montacargas, no esté en un lugar totalmente encerrado donde la única forma de sacarlo sea desarmado. Entonces hay que tomar ese tipo de consideraciones. Otra es pues ambientales, consideraciones ambientales. Tomar en cuenta si va a estar en un ambiente donde va a haber bastante suciedad, humedad, temperaturas, si va a estar también en ambientes corrosivos, pues, hay que tomarlos en cuenta, sobre todo con humedad y suciedad, pues de eso depende también que nosotros incrementemos el nivel de filtrado y de humidificación del aire comprimido que vimos el día de ayer. También ya mencionamos de forma rápida que los compresores pues toman aire del ambiente. Por lo tanto, el cuarto donde vayan a estar instalados debe tener una ventilación correcta. Uno, pues para que el compresor tenga fácil toma de aire y no se vuelva un lugar negativo, negativo hablando de presión negativa. Y también pues para evacuar cualquier calor que se genere a través del cuerpo del compresor o de los secadores. Y por último, pues tomar en cuenta que nosotros como ingenieros mecánicos vamos a tener que tomar en cuenta que debemos proveer cierta información a obras eléctricas, incluso obras civiles, y parte de ellos pues es suministros y protección eléctrica. Necesitamos tomar en cuenta cuántos amperajes, qué voltajes son los que debemos proveer o debemos solicitar, qué protecciones eléctricas necesitamos aparte de las que pueda traer el compresor, ya sea como pérdidas de fase, contra pérdidas de fase, balance de fase, picos de voltaje. Y si tienen tarjetas electrónicas, pues lo que son las trascientes. Eso debemos tener en cuenta cuando trabajemos con cuartos de compresores. En algún momento, pues nos dedicamos a esa área, pues tomar en cuenta esas consideraciones. Luego, pues los fabricantes tienen muchas más consideraciones para poder instalar sus equipos y muchas van orientadas pues a las garantías que ellos dan del buen funcionamiento de los equipos. Entonces hay que tomar en cuenta también los manuales de instalación y operación. Eh, Secadores, ya hablamos también, pues es el equipo que se encarga de deshumidificar el aire. Ya vimos pues que es un sistema de refrigeración que disminuye la temperatura. Y su selección pues debería ser, se recomienda un 30% más eh, de las condiciones de operación del compresor para que tenemos la seguridad de que cumple con lo que el compresor necesita. Tanque pulmón o tanque acumulador también ya hablamos bastante de ellos, cuál es la función de ese tanque. En algún momento mencionamos también que hay dos tipos de tanques, unos pueden ser secos, otros pueden ser tanques húmedos. ¿Cuál es la diferencia? Pues el tanque húmedo está antes del secador, es decir, acumula aire comprimido húmedo. Y el tanque seco debería estar después del secador, acumula aire comprimido seco. También ya vimos para qué es el tanque acumulador o tanque pulmón. Que en los compresores pequeños también vimos, como en las llanteras, que ese tanque acumulador ya viene incorporado en el compresor, que es el cilindro horizontal que vemos en la parte baja de los compresores.
Bueno, esta imagen casi no se mira, pero es un resumen de lo que acabamos de hablar. Vamos a ver algunas imágenes de instalaciones típicas de cuartos de compresores. También ya hemos visto algunas, pues tenemos la primera, realmente no es un cuarto, sino que está incorporado dentro de alguna nave. Ahí no hay ningún cuarto. Podemos ver unos ductos. Esos ductos, pues, para descargar aire caliente del secador o del compresor. Podemos tener compresores encapsulados para evitar ruido. Ya en paquetes, podemos tener ya cuartos compresores en paquetes. Y aquí en la parte de abajo, pues tenemos algunas imágenes que son recomendadas por el fabricante pues, que usted demuestra para la diapositiva, pues en el caso de Kaiser, que recomienda pues su ducto para que el aire caliente que bota el compresor no se mezcle con el ambiente del cuarto y así pues el cuarto esté bien ventilado. Podemos ver ahí un par de muestras de lo que ellos recomiendan, asegurarse que el aire vaya hacia el exterior. Otras imágenes que podemos tener en el caso de varios compresores, vemos que recomiendan que hacia los lados de los cuartos estén las tomas de aire, es decir, louvers o paredes abiertas o paredes con malla ciclón para que los compresores puedan tomar aire. Y el aire que descargan, ya sean los secadores o los compresores, descargarlos con un ducto en la parte superior. Todos sabemos pues que el aire caliente sube de nivel, entonces no lo descargamos ya una vez arriba. Si lo descargamos directamente abajo, va a subir, pero en el proceso va a ir calentando el cuarto y va a ser un cuarto caliente. Entonces mejor descargarlo directamente con un ducto para evitar que el cuarto se empiece a calentar. Es alguna de las recomendaciones. Otras recomendaciones que tiene el fabricante, pues si no es suficiente con áreas abiertas, pues poner equipo de ventilación forzada, poner extractores o inyectores. Y abajo, pues otras imágenes similares a las anteriores que nos pueden servir como base para nuestras instalaciones de aire comprimido, equipos de aire comprimido. Bien, demandas y requerimientos, también ya hemos hablado un poco de ellos. Son los puntos hacia los cuales yo necesito suministrar aire comprimido. ¿En qué cantidades? Pues ayer estuvimos hablando en pies cúbicos por minuto. Pero algunos ejemplos con imágenes, pues pueden ser máquinas y herramientas. Unas de ellas pueden ser taladros, pueden ser esmeriladoras, pueden ser pulidoras, pueden ser equipos de limpieza. eh, Estos son algunos ejemplos. Puede ser en un taller mecánico donde se puedan tener estos tipos de máquinas y herramientas accionadas pues con aire comprimido en lugar de un motor eléctrico. Estos pueden ser uno de los ejemplos de demandas. Este tipo de demanda sí requiere que el aire vaya limpio, sin humedad, por si no, pues el equipo de máquina y herramienta no va a durar, se va a deteriorar rápido. Otro tipo de demanda, pues es pintura y atomizado. Pintura, pues lo conocemos bien. Cuartos de pintura, pintura de muebles, pintura de estructuras metálicas, pintura de automóviles. Ahí podemos utilizamos, mejor dicho, aire comprimido. Es otro ejemplo de demandas o requerimientos. Válvulas neumáticas para accionar paso de algún fluido, paso de algún producto. También podemos tener ese tipo de requerimientos. Podemos tener ese tipo de requerimientos en sistemas mecánicos como suministro de agua, de vapor o cualquier otro fluido, gas o líquido. Es otro ejemplo de válvulas de demandas. También podemos tener pistones o compuertas, utilizados bastante en industria donde movemos producto alimenticio, donde tenemos tolvas, donde tenemos cilindros, tenemos silos. Ahí podemos tener válvulas que si se actúan manual, pues no se logra por el producto. Entonces se actúan mediante un pistón que a su vez es actuado mediante aire comprimido, que tiene la misma función que un pistón que funciona con aceite, solo que en lugar de un fluido viscoso como el aceite, trabaja con aire comprimido. Aquí en el lado derecho, pues un ejemplo, arriba hay una compuerta y ahí están los dos pistones. Una vez que se activan, pues hacen girar la compuerta que está dentro y dejan pasar el producto que esté en esta tolva. Pistones pues activados por aire comprimido.
Y la industria textil, bastante en empresas como Gildan, en Catés, Caracol, vamos a ver sistemas de aire comprimido orientado a industria textil para accionar tejedoras, accionar otros tipos de equipos que funcionan con aire comprimido. También, en este caso, sí son sistemas grandes, es decir, de requerimientos altos de aire comprimido. Tal vez no en presión, pero sí en CFM, SCFM, mejor dicho, industria textil. También podemos tener aplicaciones para automatización, para accionar nuevamente también algún mecanismo automático, para HVAC, para accionar con puertas, damper, para incluso humedecer, donde necesitamos atomizar agua. Por un lado inyectamos agua líquida y por otro lado aire comprimido, y cuando se mezclan pues se atomiza el agua. En este caso es para humedecer el aire que podamos tener, si el proceso así lo requiere. Entonces podemos tener ese tipo de aplicaciones. Bueno, en la imagen de abajo se ve el atomizado. Este es otro tipo de aplicaciones. Bien, y entre esas demandas y el cuarto mecánico debe estar la red de distribución, en las tuberías que va a llegar desde los compresores que vimos hasta cada una de las demandas que pueden ser como las que acabamos de ver en las diapositivas. Esa es la red de distribución y no es más pues que tuberías, válvulas, accesorios, mangueras, pueden ser mangueras flexibles que se encargan de trasladar ese sistema de aire comprimido. Ahí hay algunos ejemplos que puede ser un taller de mecanizado, puede ser un laboratorio, puede ser una llantera, puede ser un cuarto de pintura. Tenemos toda esa red de aire comprimido. Es común cuando tenemos red de aire comprimido, pues que la tubería esté pintada de color azul. Es como un estándar que se ha manejado que los sistemas de aire comprimido sean color azul. Entonces, cuando visitemos alguna algún edificio industrial y veamos esa tubería azul, muy seguramente sea aire comprimido. Estas imágenes estuviesen a color, pues estas fuesen tuberías azules que se encargan de llevar el aire comprimido hasta los puntos de demanda. Y por último, porque no nos queda más tiempo para ver el dimensionamiento, pues, ¿cuáles son los materiales más comunes usados en sistemas de aire comprimido? En la diapositiva les incluí en la presentación un pequeño cuadro donde hay varios tipos de material, cada uno con su ventaja y su desventaja. Pues así podemos tener lo que es acero negro o hierro negro, lo podemos conocer. ¿Qué ventajas tiene? Pues múltiples diámetros, diámetros grandes. Puede el material o el costo del material es un poco más accesible que otros materiales, pero tiene sus desventajas, ya que al ser hierro negro está más propenso a la oxidación, o sea que ese condensado que se forma, si no se modificamos bien, va a deteriorar la tubería hasta que llegue un momento que podamos tener fugas. También es más rugoso que otros materiales y produce mayor pérdida de presión. Además de que lleva más tiempo de instalación, pues hay que soldar, hay que soldar o si no hay que hacer roscas para hacerlo roscado. Luego tenemos el acero galvanizado, que este es quizás de los más usados. También su costo es muy similar al acero negro. También en diámetros bastante de disponibilidad de diámetros. Tiene un poco más de resistencia a la oxidación, pero no es exento de oxidación. También, igual que el hierro negro, lleva más tiempo de instalación que otros materiales. Nuevamente, también hay que soldar, también hay que roscar. Aunque hay también otros métodos que es uniones ranuradas, como Vitaulic, similar a lo que se usa en contraincendio, que sí, en ese caso sí reduce bastante el tiempo de instalación. Eh, Siempre existe el riesgo de oxidación, por lo tanto, con el tiempo existe el riesgo de fugas en las uniones. Bien, estos materiales se usan bastante en la industria textil. Tenemos cobre, que podría ser utilizado en ambientes medicinales. No hay oxidación, hay buena calidad del aire, pues el acero negro y el hierro galvanizado despide más partículas de suciedad, baja rugosidad,
en el interior del tubo, pues con eso tenemos menos caída de presión porque el coeficiente de fricción es menor. Desventaja, pues requiere buena soldadura. En el caso de cobre, para hacer soldaduras hay que hacer un barrido de nitrógeno, porque cuando hacemos la soldadura, el hollín que se forma por afuera también se puede formar por adentro, y si ese hollín llega a los filtros o llega a los puntos de demanda, pues puede crear problemas en los dispositivos. Sí, la instalación requiere de flama abierta. La soldadura es susceptible a ciclos térmicos. Entonces, esa es alguna de las ventajas y desventajas del cobre. También tenemos otro material que sí es más resistente a la oxidación, como lo dice el nombre, el acero inoxidable, que lo podemos aplicar en ambientes donde sí necesito que sea limpio el suministro de aire comprimido, y que también pueden ser ambientes medicinales o alimenticios. Entonces, en esos ambientes necesito un material que sea lo más limpio posible. Entonces, tenemos el acero inoxidable. No hay oxidación, buena calidad del aire, baja rugosidad. El acero inoxidable es menos rugoso que el hierro negro o galvanizado, por lo tanto también disminuye la caída de presión, pero es un material mucho más costoso y lleva un mayor tiempo de instalación. Tenemos también el PVC, más ligero, más económico, pues ya no es un material metálico, sino que es un plástico, pero tiene un poco seguridad. También es más propenso que un golpe las quiebre, y eso pues puede crear fugas. Los adhesivos también con el tiempo se pueden vencer, o el PVC expuesto a una temperatura o al sol, con el tiempo se tuesta, entonces también tiene esa desventaja. Y tenemos el aluminio, que el aluminio también está siendo muy usado. Incluso hay fabricantes que venden la tubería ya en aluminio, pintada en azul, con los accesorios pues desarrollados por cada fabricante, resistente a la corrosión, es ligero, es quizás de los materiales el menos pesado, fácil de instalar, pero nuevamente tiene un alto costo de material. Bien, entonces hasta aquí llegaríamos a lo que es el contenido de la clase. Este parcial no va a ser evaluado, pero tampoco quería dejar a mitad lo que es la exposición de parte mía de lo que es aire comprimido. No vamos a poder ver dimensionamiento de tuberías de aire comprimido, pero el software también está capacitado para hacer esos cálculos. Hay algunas consideraciones adicionales que sí se deben tomar en cuenta en dimensionamiento de aire comprimido, a diferencia de sistemas hidráulicos, que es el que vamos a hacer, es la aplicación que vamos a hacer para el uso del software. Entonces, la presentación sí va completa, lleva la parte siempre del dimensionamiento, pero la verdad que solo son como 3 diapositivas más, porque de lo demás eran cálculos a mano. Entonces, esa parte no la vamos a poder ver, pero si vimos, por lo menos conocimos lo que es un sistema de aire comprimido, en qué aplicaciones podemos tener. Y el software, si es el software, ahí vamos a ver en su momento que realmente es fácil, a diferencia, o mejor dicho, una vez aprendiendo a hacer un cálculo hidráulico con el software, hacerlo para aire comprimido, la verdad que es bien sencillo el cambio, solo es de cambiar el tipo de fluido y un par de cambios a la hora de definir los requerimientos. Bien, voy a entender que todos lograron ver el software, lo lograron instalar, porque, bueno, ya tuvimos bastante tiempo para instalarlo. Solo antes de empezar a ver el software, solo quería hacer una nota, que lo que fue el examen, aparte a mano, también se hizo una prueba en el software. Entonces, solo quería mostrarles porque yo les mandé sí, yo les mandé una captura, pero esa captura pues fue sacada de aquí del software. Solo para que veamos que estos diagramas que están aquí fueron de los 3 ejercicios del examen, o de los primeros 2, mejor dicho. El primero que solo era el cálculo de NPCH, y el segundo que era el cálculo de cabeza, pero habían 2 posibilidades, que seleccionaran tubería de 6 o seleccionaran tubería de 5.
¿Por qué de 6 si la de 5 cumplía la velocidad? Pues simplemente porque la de 5 no es comercial. Entonces, una vez que desarrollamos el diagrama, obtener esos datos de NPCH y cabeza, pues simplemente nos colocamos encima de la bomba. Y los datos que necesitamos para seleccionar esa bomba los encontramos en ese listado que me genera, el primero que es el flujo, y los últimos dos, que es la cabeza, que en este caso está indicada en 142 pies. Pero el ejercicio lo que les pedía era el NPCH. Entonces el NPCH en la parte baja era de 20.96 aproximadamente. Hay un más o menos de que un 3%, 5%, porque los cálculos en examen fueron mediante gráfico. Entonces ahí esa es una forma de validar esos cálculos del examen. Luego, el ejercicio 2 se les consultaba sobre la cabeza del diagrama con diámetro de 6, en caso de que hayan decidido diámetro de 6, y andaba alrededor de 155 pies la cabeza de ese arreglo. Ahí pues es el penúltimo dato que está en el listado. Y en caso que hayan decidido de 5, pues el cálculo de la cabeza daba alrededor de 162 pies. Entonces esos eran los valores pedidos en lo que es el examen. Bien, entonces, no sé, no entiendo de que todos lo tienen instalado, pues no, nadie me... eh, la verdad que desde el primer parcial hemos tenido tiempo para instalarlo, entonces vamos a asumir de que todos lo tienen. Eh, Ahorita lo que voy a hacer es, sí, son las 4:30, ahorita lo que voy a hacer es dar una pequeña introducción a lo que es el ambiente del software. Si lo vemos, pues el software realmente es bien sencillo, no es tan complicado en cuanto a sus gráficos, a su forma de armar los diagramas. Hay otras aplicaciones pues mucho más avanzadas que dibujan incluso hasta en 3D, pero para lograrlo pues hay que tener primero nociones de un software de 3D, y entonces ya esta parte sí se saldría un poco de lo que es la clase. Pero este software hace lo que necesitamos, obtenemos los datos que necesitamos para seleccionar una bomba, dimensionamos tuberías y calculamos pérdidas, calculamos presiones de descarga, presiones de succión. Entonces, es un software que es muy completo y es actual. O sea, no es un software que no lo van a volver a encontrar en un momento. La verdad que sí hay varias empresas que lo utilizan. Y, y en su momento, pues si van a una de estas empresas, van a recordar lo que es el software. Bien, primero el, el software pues se llama PyFlow. Hay otro software que se llama PyFlow sin W, pero es un software muy similar que creo que es el que enseña Melvin. Pero es muy similar y el concepto para hacer los diagramas también son muy similares. Yo uso pues el PyFlow, me parece que es un poco más actual, trae más librerías de fluidos. Eh, Bien, ¿qué tenemos en el ambiente del software? Pues tenemos donde están los diagramas, pues el ambiente donde nosotros dibujamos los esquemas. Esa parte sí es importante, esquemas, no se dibuja a escala. Quiere decir que cada cuadrito de la cuadrícula no representa una distancia en sí, sino que la distancia nosotros la ingresamos de manera manual. Pero sí es bueno dibujar lo más parecido a nuestra distribución, pues para poder identificar bien cada uno de los elementos. Entonces, esta es nuestra zona de dibujo. Pero antes de eso, vamos a empezar por la parte superior. Eh, Creo que el lunes empezaríamos a ver desde crear un archivo nuevo. Ahorita pues solamente a navegar un poco en las barras de herramientas. Bien, como todo software, primero tenemos un menú desplegable con muchas herramientas, pues los más conocidas desde Office, desde cualquier software, que es archivo o file. Pues tenemos muchas de las herramientas que tenemos en todos los otros software. Tenemos la herramienta para nuevos proyectos. Tenemos para abrir algún proyecto ya existente, abrir algún ejemplo, salvar el proyecto, salvar como, en caso que no le hayamos salvado, pues le ponemos nombre y le decimos a dónde guardarlo. Podemos hacer print screen de la ventana de la ventana de dibujo. Podemos enviarlo directamente por correo, que eso es la parte que van a tener que hacer cuando hagamos el ejercicio de ejemplo. Cada quien, ya sea durante la clase o después de la clase,
lo que hagamos en la clase van a tener que hacerlo en un archivo para practicar. Pues al terminar el ejemplo, ese archivo le van a dar aquí enviar, enviar system y pues me lo envían al correo. También, y esa parte creo que sería mejor porque donde nosotros guardemos el archivo, ese archivo lo jalamos y lo subimos a la plataforma. Lo que sería mejor de esa forma. Porque de ahí automáticamente pues ya se va a generar el puntaje por haberlo subido. Bueno, yo lo voy a abrir y voy a ver si corre también para ver si están los 5 puntos o los 10 puntos de acumulativo ganados. También podemos crear a PDF el sistema como un reporte para una validación, un cálculo, para mostrárselo a alguien, imprimirlo en físico, importar una imagen y pegarla. Y pues un historial de los últimos archivos abiertos. Los últimos archivos abiertos como cualquier otro software. Tenemos también la barra de editar, tenemos borrar y tenemos la de hacer y rehacer. Solamente que estas dos trabajan un poco diferentes a los demás archivos. Hay ciertos movimientos que hagamos que no lo podemos rehacer y nos va a tocar borrar. Sí, vamos a ver que hay ciertas situaciones donde el software se vuelve un poco tedioso, pero es cuestión de acostumbrarse y práctica para que nos familiaricemos. Luego viene una de las menús que son muy importantes, que es el menú de unidades. Pues podemos definir mis unidades ya sean en unidades inglesas, tener las unidades de flujo en galones por minuto, o en unidades métricas o internacional, unidades en metros cúbicos por segundo, por minuto o por hora. O podemos irnos desde dice especificar unidades y aquí podemos definir las unidades mezclando los sistemas a nuestra conveniencia. Por ejemplo, quizás nuestro plano esté en metros y para no estar haciendo conversiones, mejor decimos que las longitudes en las tuberías las voy a ingresar en metros en lugar de pies. Los diámetros, no es normal que en Honduras pues los diámetros los denominemos según el sistema inglés, entonces en pulgadas. Entonces ahí ya tenemos una mezcla. Rugosidad, pues la verdad no nos interesa. Nosotros lo que nos interesa es la pérdida al final, la cabeza del sistema. Pérdida de presión, está así. Estamos más acostumbrados a pies de columna de agua. Lo dejamos en pies de columna de agua, pero también podemos trabajar en metros de columna de agua, en PSI, kilopascales, como nosotros querramos. Eh, Flujo también es más común galones por minuto, pero tenemos una gran cantidad de unidades de cómo poder obtener el flujo. Flujo másico, la verdad nos interesa más el flujo volumétrico que el flujo másico, pero es un dato que podemos obtener en diferentes medidas también. Flujo de gas, y este pues es una unidad que nosotros estudiamos ayer, el SCFM, en el caso de que trabajemos con aire comprimido o con cualquier gas comprimido. ¿A qué temperatura se encuentra este gas? Pues aquí lo podemos definir. ¿Qué más? Velocidad. Esta también es importante porque es la que nos define el diámetro. Aquella tabla que yo les di y que usábamos para definir un diámetro basándonos en una velocidad de, creo que era de 5 a 10 pies por segundo, como una aplicación general, creo que era. Eh, Eso pues lo medíamos en pies por segundo, entonces nos interesaría dejar la velocidad en pies por segundo. Luego los pesos, pues es peso del fluido. Tal vez nos interese como alguna memoria de cálculo. Presiones, PSI. Nivel de líquido, aquí nuevamente, estas serían las alturas de los tanques o las alturas de las tuberías o las alturas de las demandas. Nuevamente, esta sería nuestra conveniencia. Si tenemos un plano y estamos midiendo en metros, para no estar convirtiendo a cada rato a pies, pues lo dejamos mejor de un solo en metros. Ingresamos los valores en metros. Luego, por los demás, son valores atmosféricas y esas pues son estándar. ¿Qué más? Esto en cuanto a unidades, le damos OK, pues y ya configuramos nuestro sistema con las unidades que yo quiero. Siguiente menú, pues el de dibujo. Aquí podemos decidir si lo queremos ver tal cual está ahorita el diagrama o si lo queremos ver en isométrico. Pues cualquiera de las dos formas. Aquí también es conveniencia de cada quien, cómo le guste ver mejor el sistema.
Yo como lo empecé a dibujar de planta, no se mira muy bien en isométrico, entonces mejor lo vuelvo a dejar planta. Herramientas, bueno, voy a dejar estas de herramientas para después. Bueno, el de licencia no, esa no nos interesa. En documentación, sí tenemos, digamos que aquí no logremos ver todas las herramientas del software, pero para quien le interese seguirlo aprendiendo, aquí hay manuales, usuarios de manual del usuario, guía rápida de inicio y algunas PDF sobre los fluidos, fluidos compresibles, los no compresibles que son los líquidos y más información, más herramientas que podemos usar. Y en ayuda, pues lo mismo, pero hay esta parte que es cargar ejemplos. Ya la vamos a ver esa parte. Pero regresemos a la de herramientas, porque hay una parte que dice opciones. Y aquí la verdad que en opciones yo puedo obtener esta ventana, que es la misma que abrimos cuando vimos las unidades, pero aquí tengo otras viñetas. Por ejemplo, la primera viñeta es de las leyendas que yo puedo ver en mi área de dibujo. Por ejemplo, ahorita yo tengo activadas que cuando yo esté dibujando pueda ver el nombre de la tubería, pueda ver, bueno, tengo desactivado, pero yo quisiera ver también el diámetro que yo escogí para las tuberías, las longitudes que ingresé, de ahí pues demás componentes que pueda tener esa tubería. Fitting, si quiero ver los codos, quiero ver las T's. Las bombas, pues quiero ver el nombre de la bomba, entonces mejor lo activo. ¿Qué más? Los nodos, que los nodos son como las T's, donde se dividen, bueno, como eran diagramas de una sola demanda, no tengo derivaciones, pero estos serían las T's, o sea, donde se deriva un ramal. O podemos verlo como donde inicia y termina cada sección de tubería. Eso sería lo de los nodos. Y luego tenemos también otra área de qué resultados quiero mostrar cuando yo le dé calcular a mi sistema. En esta parte es un poco tedioso porque solo puedo seleccionar una a la vez. Es decir, cuando yo realice mi sistema, quiero ver ya sea el flujo volumétrico, o quiero ver el flujo másico, o quiero ver la velocidad. Yo dejo velocidad porque eso me sirve para saber si mi tubería está muy pequeña. Una de las formas de saber si está muy pequeña o está muy grande. O también puedo mostrar la caída de presión individual. Aquí pues esto es de ir probando cada uno y cada quien pues va a ir definiendo cuál resultado le gusta mostrar o cuál le conviene más. Fitting, no quiero mostrar resultados o de repente si quiero ver cuánta presión, caída de presión está generando cada fitting, o sea, cada codo, cada T. Yo no lo pongo. Resultados en la bomba, pues yo aquí tengo activado que no muestre resultados, pero lo voy a colocar que muestre la cabeza de la bomba o que muestre el NPCH disponible. Vamos a colocarle que muestre cabeza de la bomba y luego pues nodos que no quiero que muestre. Unidades, ya lo vimos. Eh, data, data de las tuberías. Aquí lo que nosotros tenemos es que eh, cuando nosotros veamos que estamos diseñando, seleccionando tuberías, cuando dibujemos, el software me va a asignar un diámetro y una longitud por default. Por default. Entonces yo aquí puedo decirle qué diámetro y qué tubería me tire por default. Obviamente después yo la cambio según lo que yo realmente tenga en sitio o en planos. Entonces de repente aquí me tire 4, pues yo tengo de 6, pues simplemente lo cambio. Eso es lo que yo puedo definir en esta viñeta. Lo igual con los nodos. Y esta parte que es más ilustrativo. Cuando yo le dé ejecutar al software de qué color quiero que me muestre los resultados. Es decir, yo puedo seleccionar que me muestre las velocidades. ¿Y cómo me lo va a clasificar? Por un gradiente de velocidades, un gradiente de colores, perdón. ¿Qué me va a indicar? Una tubería en color verde, si yo tengo asignado velocidad, me va a indicar que esa tubería tiene una velocidad baja. Pero si me muestra en color rojo, quiere decir que esta tubería tiene una velocidad alta. O mejor dicho, es la velocidad más alta de todas las velocidades. Pero si en lugar de eso yo muestro flujo, pues el verde va a significar que esa tubería está pasando menos flujo y si un color rojo me va a estar indicando que está pasando un mayor flujo a través de esa tubería. Eso pues es nada más
para saber cuáles tuberías están más dimensionadas o subdimensionadas con solo ver los colores en los resultados. Y cálculos, pues, ¿qué es el método de cálculo? El método de iteración que utiliza el software. Ya esa, pues, hay ecuaciones que desarrolladas para hacer los cálculos. Veamos, voy a dar calcular nuevamente a los ejercicios que fueron los ejercicios del examen. Nuevamente, bueno, yo aquí me está mostrando estos textos. Estos textos en azul son todas las que yo activé, que yo quería ver cuando ejecutara el sistema. Pues me está mostrando datos de de los tanques, datos de las tuberías, me está mostrando el flujo, me está mostrando el nombre de la tubería, me estaría mostrando el nodo, que sería la demanda final, y a qué altura se encuentra, me está mostrando esa parte, y lo que definimos en colores. Me está mostrando varios colores, verde, amarillo y rojo. Aquí hay otro rojo, pero más claro. ¿Qué significa? Como yo activé que el color me lo clasifique según la velocidad, me está indicando que esta que está acá abajo tiene mayor velocidad que todas las demás. Y el color verde me está indicando que es la que tiene menos velocidad que todas las demás. A eso se refiere lo del color. Si fuese el flujo, pues el rojo indicaría que este tiene mayor flujo que todas las demás y el verde indicaría que tiene menos flujo que todas las demás. Bien, eso es en cuanto a estas primeras herramientas. Vamos a ver primero, lo que era en ayuda, que vimos cargar ejemplos del sistema. Vamos a darle aquí. Y aquí tenemos varios ejemplos que podemos ver. Vamos a ver alguno de protección contra incendios. Vamos a ver esta que es circulación de agua. Este es un diagrama que lo dibujaron en isométrico. Podemos tener las demandas de suministro de agua, algunos textos, anotaciones para cuestiones de especificaciones, las bombas, el tanque, y los puntos de demandas y qué demandas necesito en cada punto. A qué presión necesito las demandas en cada punto. Otro ejemplo, podemos abrir nuevamente. Vamos a abrir uno de protección contra incendios, uno con rociadores. Podemos ver aquí pues las bombas de contraincendio, el esquema de la distancia de tuberías, los rociadores, sí, los rociadores, que son estos indicados como P. Estos son los rociadores con una presión de demanda, que es ya la presión de trabajo del rociador. ¿Qué otro tipo de ejemplo podemos tener? A ver, alguno de HVAC. Vamos a abrir este de HVAC. Pues tenemos aquí unidades manejadoras, fan coil en este caso, las válvulas. En HVAC tengo un circuito cerrado. Bueno, aquí no sale cerrado, pero sí tengo un circuito cerrado que parte de esta bomba, suministra a la unidad manejadora más lejana y regresa nuevamente a la bomba. Solamente que en HVAC hay, hablando de agua fría, hay sistemas o hay software ya dedicados, que es mejor usar esos software porque ya traen sus elementos más dedicados, más preseleccionados y son más fáciles de desarrollar. Bien, creo que todavía tenemos unos 5 minutos más. Bien, siguiente fila, tenemos otra vez más comandos, pero algunos ya están incluidos en los menús desplegables. Por ejemplo, nuevo, abrir archivo, archivo existente, guardar, enviar por correo, enviar imagen, imprimir, crear PDF, importar imagen. Y todas estas que están aquí, que son 6 viñetas, realmente son las mismas que vimos hace un momento, donde yo puedo cambiar, en la primera, yo puedo cambiar la forma de la vista. En este, pues, bueno, este lo vamos a ver después. Los datos de tubería que podíamos cambiar. Las leyendas que yo quiero que me muestren. O sea, esto ya lo vimos cuando vimos a herramientas y nos fuimos a opciones, solamente que también están acá repetidos. Luego está el botón de calcular y aquí es donde cuando ya terminamos de dibujar, seleccionar diámetros, damos calcular a ver si ya podemos obtener el resultado de la cabeza de la bomba. Ahí está ese botón. Luego pues algunos
o una barra donde me dan ciertas notas que yo puedo ir leyendo a medida voy diseñando el sistema. Luego tenemos también otro botón que es el de abrir ejemplo, pero eso también es como cuando nos íbamos a ayuda y le damos cargar ejemplo o sistema de ejemplo. Entonces tiene la misma función. Luego tenemos también, creo que con este nos quedaríamos, tenemos otra línea que es la de fluidos. ¿Qué tenemos en esta línea de fluido? Pues aquí seleccionamos el fluido que estamos trabajando. Ahorita está preseleccionado agua, pero si yo me voy aquí donde está esta flecha, bueno, me da la información del agua, pero realmente es en este botón donde está esta como gota. Aquí le damos al botón, bueno, no me sale, sí, perdón. Le damos a este botón y me despliega este menú. La primera opción es cambiar fluido. Le damos aquí y me abre una ventana. Esta ventana lo que me da es todos los fluidos de la librería de fluidos que tiene el software para poder hacer cálculos hidráulicos o neumáticos. Si lo vemos en esta parte de acá, tengo opciones para seleccionar fluidos líquidos o fluidos gaseosos. Imaginémonos que son fluidos líquidos. ¿Qué opciones tenemos? Pues obviamente tenemos agua por default, pero podemos tener ácidos, podemos tener acetona, eh, podemos tener, bueno, aceites, cloroformo, ya en cuestiones químicas, podemos tener gasolina, si estuviéramos trabajando dimensionando algún sistema de tubería de gasolina en alguna estación de gasolineras, podríamos tener, bueno, hasta mercurio. Tenemos varios tipos de aceites. Podemos dimensionar también tuberías para transporte de aceites con diferentes viscosidades. Y tenemos agua. Si vemos, tenemos varias filas de agua, pero a lo que refiere es que tenemos agua a diferentes temperaturas. Esto se debe, pues, por aquello que estudiamos de la cavitación, que a diferente temperatura, el punto de presión vapor del agua varía. Entonces, necesitamos seleccionar el agua a la temperatura adecuada para realizar bien el cálculo. Por ejemplo, a los que les tocó agua caliente van a tener que seleccionar agua, no recuerdo qué temperatura era, pero aquí está en grados centígrados. Entonces, digamos, si era 75 grados, tendrían que seleccionar esta fila. Si yo lo quiero ver en otras unidades, porque aquí está en sistema internacional, pues yo lo puedo cambiar acá. Y ya lo estoy viendo en sistema inglés. ¿Cuánto eran grados? 75 grados centígrados, pues equivalen a 167 grados Fahrenheit. ¿Qué más? Podemos tener agua de mar, agua salada. Y también alcohol. Por ahí tenemos alcohol, amonio, bueno, líquido, tendría que ser líquido, propano y otros tipos de fluidos. Y en gases, que sería en el caso de que yo estuviese diseñando un sistema de aire comprimido. Solamente cambiamos que en lugar de un líquido estoy utilizando un gas y busco el aire. Y lo busco pues a las condiciones de temperatura a las cuales vamos a trabajar el sistema de aire comprimido. Además podemos tener argón, podemos tener butano, podemos tener dióxido de carbono, etano, etileno, helio, hidrógeno, bueno, criptón sale aquí también, metano, gas natural, neón, nitrógeno, oxígeno, en el caso de gases medicinales en un hospital, pues oxígeno, nitrógeno, propano, líquidos refrigerantes también, R125, R124, R23, dióxido de sulfuro, o dióxido de sulfuro, bueno, como xenón. Entonces tenemos toda esa variedad de librería de fluidos para poder trabajar en el software. Bien, a partir de ahí ya vimos todos los menús, los iconos. ¿Qué es lo que nos haría falta? Pues empezar a dibujar. Con empezar a dibujar, pues ya estaríamos viendo la siguiente fila que ya tiene que ver con la de dibujar tubería, ubicar un tanque, ubicar una bomba, ubicar una demanda, cerrar una tubería, escribir texto, así como está aquí, los comandos de cortar, seleccionar, copiar, pegar, borrar, hacer y rehacer. Entonces,
ya pasaríamos a eso y estaríamos viendo esta última fila y esta barra que está al lado izquierdo, que es la que me da las propiedades de lo que estemos dibujando, ya sea si estamos dibujando una tubería, pues aquí voy a tener las propiedades de esa tubería. Si estamos colocando un tanque, pues aquí voy a tener esa información. Y ya eso sería ya para empezar a dibujar. Entonces, eso lo vamos a empezar a hacer el lunes. Lo empezaríamos a hacer el lunes para empezar a dibujar. Creo que para ver bien el software y llegar a obtener resultados, sí creo que nos tocaría los 3 días de la otra semana. Los primeros 2 días o 3 días de la otra semana. Por lo que el proyecto entonces podríamos hacerlo a la siguiente semana. Recordando que tendríamos hasta el 18 para poder hacer terminar los proyectos. Entonces creo que tendríamos siempre una semana ahí de holgura para presentación de los proyectos. Entonces, bien, continuamos el lunes con el software. El lunes sí, vamos a hacer el ejemplo que hicimos en la clase como práctica. Y ese archivo lo van a guardar y es archivo que van a subir a la plataforma y ese archivo tiene un puntaje de 10 puntos. Bien, entonces consultas, si no, vemos mañana o el lunes. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. La tarea que hay que entregar, usted nos va a dar los datos. Es el ejemplo que vamos a hacer a partir del lunes. Ah, ok. Y otra, me estaban sugiriendo un compañero de que las exposiciones, en caso de que no se pudiera o que habría dificultad para exponer en clase presencial, que si se podía hacer la grabación de la exposición y si habían consultas que lo hiciéramos en esta modalidad, pues en una reunión, pero si se puede, porque en otras clases eso están haciendo al parecer. Pero si hay tiempo, Eh, lo podemos hacer en la clase. sí, creo que según cómo nos vaya la otra semana con el software, ahí podemos decidir. Ahí podríamos decidir. Pero creo que si en caso es una buena opción. Y yo digo por si no queda tiempo, por la hora también, que a veces se dificulta entrar a las meras 4. Sí, pero creo que sí, está la opción. Podríamos tener esa Sí, sí, opción sí, pues también. si hay tiempo, pues se hace de manera aquí, por Sí. Zoom. Ujú. No, está bien. Ahí lo vemos la otra semana según cómo nos vaya con el aprendizaje del software. Y el ejercicio que vamos a hacer de ejemplo, que es la tarea, que va a ser la tarea, va a ser el mismo ejemplo que hicimos en el primer parcial. Vamos a seguir el mismo ejemplo que tenía varias demandas, tenía un tanque elevado, tenía unas pilas, parece, tenía una torre de enfriamiento. Entonces, ese ejemplo vamos a hacer para aprender a usar el software. Ok. Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, ingeniero. Buenas buenas, tardes. Muchas gracias, ingeniero. o no, buenas tardes.